¿Ahí ven si escribo? Sí, profe. Listo. Sí, se ve. Profe, Sí, decime. sí, no, yo quería hacerle un comentario, no sé si tiene relevancia o no, pero una de las raíces me da 3 medios, no 1 medio. ¡Ay, sí! Esta. Tenés razón. No me iba a dar, mira. Gracias. Esto es 3 medios. Si no, bueno, cuando fuera a hacer acá el gráfico, no me iba a dar el vértice. Era acá. Ahí está. Gracias, porque no me había dado cuenta que me había equivocado. Sigo. ¿Bien? Recording in Ahí estamos progress. grabando. Entonces, bueno, ahí solucionamos que me había equivocado, lo digo para la grabación por las dudas. Una de las raíces era 3 medios y no 1 medio como yo había dicho. ¿Bien? Así que ya lo solucionamos acá y lo marcamos en la gráfica de manera correcta. Bueno, entonces lo que estábamos en esto. O sea, yo ahora fíjense que, si bien, como dijimos anteriormente, todavía no tengo el vértice, que también ya dijimos cómo poder encontrarlo, una manera por lo menos, la información que estoy agregando es muy importante para la gráfica, porque ya ahora dejé de tener tantas posibilidades respecto de las parábolas. O sea, yo sé, empiezo a juntar información. Yo sé que las ramas van hacia arriba, que pasa por este punto que es la ordenada al origen, que tiene estas dos como raíces, 3 medios y 5 medios. ¿Sí? Entonces, las parábolas que yo puedo tener acá ya empiezan a ser menos, lo voy a decir así, hay menos cantidades de posibles parábolas que puedan haber con esas condiciones. Pero todavía puedo tener muchas opciones. Entonces, sí o sí, necesito encontrar el vértice. ¿Bien? Porque yo puedo tener esta parábola. Mírenlo con cariño que esto es una parábola, ¿no? Yo puedo tener esta parábola. Puedo tener esta y que pase por acá. Después la vamos a dibujar bien, ¿no? O puedo tener esta que pase, esa no. Puedo tener esta y que suba y pase por allá. O sea, sigo teniendo más de una opción. La única manera de que yo determine exactamente de qué parábola estoy hablando, exactamente cuál es la forma de la función, es que sí o sí encuentre el vértice. Una de las maneras de encontrar el vértice es la que dijo un compañero hace un ratito, que es utilizar el hecho de que estos dos puntos son simétricos. Estos dos puntos, ¿sí? Pensemos en la forma de la parábola, vamos a volver acá. Dijimos que una de las características que tiene, lo voy a acercar, es que cuando yo miro los puntos que se van generando en la forma de la parábola, todos están a una misma distancia respecto de este eje. Acá el eje pasa justo por el vértice y coincide con el eje Y. Bueno, si la parábola no está ubicada con vértice en el 0, 0, como es el caso en el que nosotros estamos viendo, bueno, la distancia, o la recta, mejor dicho, que funciona como eje de simetría, no será exactamente el eje Y, pero tiene que tener una recta que haga este trabajito. ¿Sí? En ese caso, esa recta que funciona como eje de simetría tiene que estar justo ubicado en la mitad de estos dos. Y en la mitad de estos dos, ¿quién está? ¿El 2? El 2. O sea, yo lo que sé es que esa recta, mi Dios, lo que yo sé es que la recta vertical que pasa por acá es la que funciona como eje de simetría. Por ahí pasa. ¿Por qué sé que pasa por ahí? Porque es el punto medio entre estos dos. Profe, una pregunta. Sí. Ahí tendríamos el H del vértice. Y ahí tendríamos, que es lo que estaba escribiendo, el H del vértice. Es el punto medio entre estos dos. ¿Entre quiénes dos? Entre las dos que son raíces. Y eso me va a dar 2. O sea, lo que yo sé es que el vértice está ubicado acá. El vértice está acá. ¿Qué me falta determinarle al vértice? El El punto micrófono, K. por favor. El punto K, el valor de K, ¿no? Si yo determino el valor de K,
yo voy a saber exactamente en qué punto está ubicado el vértice. Yo sé que está sobre esta línea vertical. Ese me da el H. ¿Por qué está ubicado acá? Porque estos puntos, que son las raíces, tienen que ser simétricas, porque si no, esto no sería una parábola. ¿Cómo hago yo para encontrar ese punto, lo que me falta para encontrar la coordenada del vértice? Podría, por ejemplo, evaluar la función en 2. Porque K, si el vértice es de coordenadas HK, este K es la imagen de la función en H. Bueno, cuando yo evalúo la función en 2, Perdón, profe, ¿me podría repetir lo último? No escuché. esto del H y del K, Lo último que mencionó, que algo de la imagen creo que había dicho. vamos a escribirlo de nuevo. De paso lo escribo mejor. Profe, yo no entendí ¿Nosotros? lo de la H. Ahí voy. Pará, ¿qué cosa de la H? ¿Cómo lo calculé o qué es? Claro, ambas. Entendí que el vértice estaría en el 2, en el medio, entre ambas Bueno, raíces. entonces como yo sé que está en el... Vamos de ahí, volvemos para atrás entonces. Yo tengo las raíces. Las raíces son 3 medios y 5 medios. Como esto es una parábola y tiene un eje que funciona de eje de simetría, respecto de esa recta los valores se simetrizan, están a la misma distancia, si las raíces están ubicadas en 5 medios y en 3 medios, el eje de simetría tiene que estar ubicado entre estos dos. ¿Dónde? A la mitad, porque si no, no podría ocurrir que sean estos puntos simétricos. Para saber cuánto es la mitad, busco el punto medio entre 3 medios y 5 medios. Por eso hago esta cuenta. Eso me determina el valor del H. ¿Bien? O sea que el vértice está ubicado acá, el vértice, pero lo que yo no sé es a qué altura, por decirlo de alguna forma. No sé si el vértice está ubicado acá, o está ubicado acá, o está ubicado acá, o está ubicado acá, 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 no sé dónde. Lo que yo sé que está acá arriba, acá adentro, está metido en esta recta vertical, pero no sé exactamente en qué lugar. ¿Bien? Ahora, para que ese punto quede determinado, como es un punto, tiene dos coordenadas, una en X y una en Y. La que nosotros llamamos en X, H, y en Y la llamamos K. Yo necesito estas dos. H ya lo tenemos porque es el que acabamos de calcular, sabemos que es 2. Nos falta encontrar el K. Pero si el vértice, que es HK, es un punto que está en la función, ese vértice es H y el K no es otra cosa que la imagen del H. O sea que yo para encontrar el K puedo tomar la función y reemplazarla en H, en este caso 2. Y cuando yo hago H en 2, esto me da menos 1. Entonces lo que estoy diciendo es que el vértice es 2 menos 1. Y si el vértice es 2 menos 1, estoy diciendo que pasa por acá. Esa es la función. Entonces, ahora tengo que tiene ramas para arriba porque eso lo supe siempre. Tengo las raíces porque las acabo de calcular acá. Tengo el vértice. Entonces no tengo solamente el vértice indicándome el punto mínimo de la imagen. Tengo también determinada la imagen. La acabo de determinar al encontrar el vértice. Sé cuál es la imagen más chica que toma esta función. Sé dónde la curva pega la vuelta, porque las parábolas bajan y suben, en este caso, porque tiene las ramas hacia arriba. Sé exactamente en qué lugar pega la vuelta la curva. O sea que la parábola quedó determinada. Y lo que me permite a mí haber encontrado este vértice es estar en condiciones de dar la única forma que yo no tenía, que es la canónica o normal. 4 por x menos 2 al cuadrado menos 1. Y encontré todas las formas que podía darle a la parábola. Esta es la canónica. Profe, ¿puede repetir cómo encontró el punto K?
Evalúe la función en 2. Hace la cuentita. F en 2. ¿Para qué? Voy acá. Voy acá. Esta es la F. Haces F en 2. 4 por 2 al cuadrado menos 16 por 2 más 15. Y eso te va a dar menos 1. Y este es el K. Eso hice. Ok, gracias. ¿Bien? Ahora, entonces, fíjense una cosa. En ningún lugar a mí me decían que tenía que pasar por todas las formas de la función. Lo que ocurrió es que naturalmente, para poder graficar la parábola, yo necesité encontrar determinados elementos que hicieron que yo escriba la función en la forma factorizada y en la forma canónica, porque si no, básicamente no la puedo graficar. Entonces nadie me dijo a mí, pasá la función polinómica a las 3 formas. No, pero si yo no lo hago, no puedo graficar la función. Y ese es el problema. Entonces, sí o sí, para trabajar con funciones cuadráticas, tengo que poder trabajar con la forma canónica, con la forma polinómica y con la forma factorizada. Cuando uno grafica la función, la vamos a graficar en el graficador, ya que lo tenemos, para que les quede bien hecho el gráfico, lo vamos a hacer ahí. Esto es 4x al cuadrado menos 16x más 15. Ahí está. Y esa es la función que yo les decía. Ahí quedó bien. Fíjense que ahí se ve, la vamos a llevar para allá. Ah, no me borra la otra esto. Bueno. Ahí está. Más o menos. Ahí está, fíjense. Ahí tenés las raíces, que son las que habíamos encontrado, el vértice, que es el 2 menos 1, la intersección con el eje X, con el eje Y, que se da en 15, y tengo determinada la forma de la parábola. ¿Está bien? ¿Tuve que trabajar con todas las formas de escribir, con todas las maneras de escribir una parábola? Sí, porque si no, no puedo encontrar la información que necesito. ¿Tengo que obligatoriamente hacer este camino? No. ¿Alguien puede ir directamente a calcular el vértice? Si yo, por ejemplo, vamos a mencionar simplemente esto, por si alguien... Acá. Importante. Otra forma de encontrar el vértice tiene coordenadas HK. Yo podría tranquilamente, para encontrar el H, perdón, hacer H lo puedo encontrar como menos B sobre 2 por A. ¿Sí? Recuerden que en todo momento estamos pensando que esto es una función cuadrática de la forma ax cuadrado más b por x más c, con a distinto de 0. Yo podría encontrar el h así también, haciendo menos b sobre 2 por a. Y después el k, haciendo f en h como acabamos de hacer. ¿Sí? El que quiere encontrar el vértice de esta manera, también lo puede encontrar así. Otra cosa que podría hacer es completamiento de cuadrados. ¿Se acuerdan cómo completar cuadrados? No, ¿No? yo no. Vamos a completar cuadrados. Esperen que yo menos 16x más 15. Cuando uno completa cuadrados, o cuando uno pretende completar cuadrados, lo que quiere hacer es tratar de ver si estos 3 términos que están acá presentes son un trinomio cuadrado perfecto. Es decir,
si estos tres términos yo los puedo escribir como el cuadrado de una suma o de una resta. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que el desarrollo del cuadrado de un binomio, es decir, cuando yo tengo x menos a y todo eso elevado al cuadrado, eso es x al cuadrado más 2a por x. Este a no es el mismo a. Esperen, porque si los confunde el a, no les pongo a. Este a no es el mismo. Le vamos a poner m. Ahí, para que no piensen que es el mismo a. Ahí. Cuando yo tengo el cuadrado de una suma o el cuadrado de la diferencia, el desarrollo de ese cuadrado es el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Qué es lo que me va a pasar a mí? Lo que yo me quiero preguntar acá es, si estos tres términos que a mí me dieron cuando me definieron la función cuadrática, se corresponden al cuadrado de un binomio. Es decir, estos tres, ¿son el cuadrado justito de alguien? ¿O tendré que agregarle algo para que sean el cuadrado justito de alguien? Por eso se dice completar cuadrados, porque yo a lo que me dan, lo voy a acomodar, le voy a agregar, lo voy a completar para que sea un cuadrado perfecto. Lo voy a acomodar para que me dé, eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces lo que yo necesito, vamos a hacer varias cuentas borrador acá. Lo que yo necesito es pensar es esto. Este 4x al cuadrado menos 16x más 15. ¿Lo puedo escribir como algo al cuadrado? Para hacer esto me voy a ayudar con lo que tengo, que es cómo es el desarrollo del cuadrado de un binomio. Entonces lo primero que uno ve acá, lo primero, es que el 4 me está molestando a mí, porque cuando yo desarrollo este cuadrado, la x tiene coeficiente 1, la x al cuadrado. Entonces este 4 que acompaña al x al cuadrado me molesta. ¿Estamos? ¿Se ve eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces yo me voy a tener que deshacer del 4. ¿Cómo puedo hacer yo para que el 4 deje de estar acá? ¿Qué podré hacer con ese 4? Factor común. Factor común. Entonces saco 4 factor común. Si yo saco 4 factor común, acá me queda x al cuadrado. Acá me queda 4x. Y acá me queda, ¿qué me queda? $3,75. 15 cuartos. 3,75 si lo querés ver así. Yo prefiero la fracción, porque me queda después más cómodo para hacer los distributivos. Pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es trabajar con lo que me quedó, con el x al cuadrado menos 4x más 15 cuartos. ¿Sí? Voy a trabajar con ese. Entonces vamos a seguir acomodando. Acomodo, este no. Le tuve que sacar el 4 factor común. Voy con el otro. X al cuadrado menos 4x más 15 cuartos. Me pregunto lo mismo. Esto, que es x al cuadrado menos 4x más 15 cuartos, ¿lo puedo escribir como el cuadrado de alguien? Sabiendo que si yo desarrollo este cuadrado es el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Qué debería haber acá dentro de este paréntesis que yo eleve al cuadrado para que al desarrollar me quede como el que tengo del lado izquierdo? Esa es la pregunta. ¿Qué tiene que haber ahí adentro? Y primero una X, ¿o no? Una X. Si acá hay una X, cuando yo haga el cuadrado de la X, lo vamos enmarcando, me va a dar este, ¿no? ¿Y qué más tiene que haber entonces? 2. Más, ¿se suman o se restan?
Se Se suma. restan. No, se Se suman. restan. Bueno, Porque si no, cuando yo haga el doble, no me va a dar con el signo menos de acá. ¿Se ve? Entonces ahí voy de nuevo. Cuando yo desarrolle este cuadrado, tengo que hacer el cuadrado del primero. El cuadrado del primero me da x al cuadrado, que lo tengo ahí, está perfecto. El doble del primero por el segundo. El doble del primero por el segundo me va a dar 2 por x por menos 2. Es decir, menos 4x. Me va a dar este. Y ahora me tiene que dar el cuadrado del segundo. ¿Cuánto es el cuadrado del segundo? ¿Cuánto me da? ¿de cuál segundo? ¿Del 4? Este es el 2. Este es el segundo, ¿sí? El cuadrado de este segundo es el 4. Ahora, yo acá tengo un 4. De este lado, ¿me aparece el 4 que me da este al cuadrado? ¿No? No. Por eso se llama completamiento de cuadrados. Porque Profe, no está justo, no está perfecto. Sí. yo creo que otra forma para comprobar que era similar era sacar la raíz Pero no estamos del buscando una primero y forma el último. similar. Está bien. Sacar la raíz del primero y Y el después último. ¿Para multiplicar qué eso estoy? por 2 y sabía si era binomio o no. Sí, lo que pasa es que acá, ahí ya en la técnica, a ver, hay una cosa que está muy bien y hay una cosa que me puede traer problemas. Cuando yo hago esto, yo te entendí. Cuando vos haces el desarrollo del cuadrado de un binomio, sí o sí necesito dos cosas que sean cuadradas, no necesariamente son la primera y la última. Ah, O sea, pueden estar ubicados en el lugar que quieran y de la forma que quieran. Yo necesito dos cosas que sean cuadradas, sí, porque una va a ser el cuadrado del primero y la otra va a ser el cuadrado del segundo. Eso es lo que yo estoy buscando acá. Nada más que empezamos en otro orden, digamos. ¿Por qué? Porque como yo lo tengo escrito acá, tengo el cuadrado del primero me da x al cuadrado. El doble del primero por el segundo me va a dar menos 4x. El cuadrado del segundo me va a dar 4. Y el problema es que yo acá el 4 no lo tengo. Pero yo ya sabía que no iba a tener el 4, porque si no, no estaría completando cuadrados. Completar cuadrados significa que no me da un trinomio cuadrado perfecto. El tema es que como cuando yo desarrolle este, me va a dar un 4 que de este lado no está, ese 4 es lo que yo tengo que agregar para que obligarlo a que sea un trinomio cuadrado perfecto. Yo lo obligo a que sea así. Lo voy a escribir con colores, remarcándolo para que se vea esta parte. Miren. Yo tengo, esto es lo que tengo. Esto es lo que quiero saber si se puede hacer. Pero cuando yo desarrollo el x menos 2 al cuadrado, esto es x al cuadrado menos 4x más 4. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque el x al cuadrado y el x al cuadrado están. El menos 4x y el menos 4x también están. El problemita es que estos dos no son iguales. tendría que sumarle 1 a 15 cuartos para que te dé 4. No, si yo le sumo 1 no me va a dar 15 cuartos. 16 dividido 4 te da 4. Pero no le puedo sumar 1. No es 1 lo que estoy sumando, ¿eh? Entonces, a ver, esto es un más, Ah, un cuarto, perdón. esto es un más. Entonces lo que uno hace es esto, y así se hace completar cuadrados. Lo que uno dice es, si yo tuviese de este lado, del lado izquierdo, un 4, lo podría juntar con estos y que me quede un trinomio cuadrado perfecto. Pero yo ese 4 no lo tengo. Ahora, si yo necesito un 4 y tengo x al cuadrado menos 4x más 15 cuartos,
esta expresión no la puedo cambiar, porque esta es la que yo tengo originalmente. O sea, yo necesito hacer algo que me haga aparecer un 4, pero que no me cambie la cuenta. Bueno, sumo 4 y resto 4. Porque si sumé 4 y resté 4, ¿qué hice? ¿Qué agregué? 0. 0. Se Pero ¿cuál anula. es la diferencia acá? Yo ahora lo voy a acomodar como me conviene. Y lo que me conviene es que estén agrupados así. El x al cuadrado con el menos 4x. Este no lo quiero y el que quiero es el 4. Si yo los agrupo así, lo voy a volver a escribir, aunque sea redundante, yo tengo esto. X al cuadrado menos 4x más 4. Y estos tres así, sí son un trinomio cuadrado perfecto. Así estos tres. Y después me quedó el 15 cuartos que no usé y me quedó el menos 4. Pero estos tres son los que yo estaba buscando. Porque si yo tengo x al cuadrado menos 4x más 4, esos los puedo escribir como x menos 2 al cuadrado. Y ahí me apareció el cuadrado del binomio. Después esta cuenta me va a dar menos un cuarto, digamos. O sea que lo que yo estoy diciendo acá es vuelvo para atrás. Yo tengo x al cuadrado menos 4x más 15 cuartos. Sumé y resté 4. ¿Para qué? Para obligarlo a que se me formen estos tres juntos. ¿Por qué estos tres juntos? Porque estos tres juntos son el cuadrado de un binomio. Pero estos tres juntos son el cuadrado del binomio. Nada más. Ahora voy a reemplazar. O sea que tengo 4 por, y donde yo tenía x al cuadrado menos 4x más 15 cuartos, todo esto lo puedo reemplazar por x menos 2 al cuadrado menos un cuarto. Porque es lo mismo. Miro las igualdades, son todas iguales. O sea, es lo mismo escribir lo que tengo con lo que empecé que lo último. ¿Cuál es la ventaja de tener escrito la última parte? Yo acá hago distributiva. Hago distributiva y me queda 4 por x menos 2 al cuadrado, que me va a quedar 4 por x menos 2 al cuadrado, y 4 por menos un cuarto, que me va a quedar menos 1. Al hacer este procedimiento, lo que uno se asegura es de que aparece la forma canónica. Por eso se llama completar cuadrados. Y siempre se hace igual. Uno siempre suma y resta aquello que le está faltando para completar el cuadrado. ¿Por qué sumo y resto? Porque no puedo cambiar el ejercicio original. Y para no cambiar el ejercicio original, lo que yo le puedo hacer es sumarle un 0 en todo caso. Por eso sumo y resto lo que me falta. Lo que me sirve lo uso para el cuadrado, y lo que no me sirve lo dejo ahí. Total, yo le agregué 0, no le cambié nada. ¿Bien? Esto que está acá es un 0. Esto es 0. 4 menos 4 es un 0. No me afecta a mí que eso esté. No me altera el resultado de lo que tengo. Por eso yo no puedo sumarle lo que quiera. Yo le tengo que sumar y restar aquello que me está faltando para completar el cuadrado. Por eso se llama completamiento de cuadrado. Y siempre se hace igual. Una vez que uno reconoce qué es aquello que le está faltando para hacer el completamiento de cuadrados, esto es lo que uno se pregunta, una vez que uno encuentra qué es eso que le está faltando para completar para tener el desarrollo del cuadrado de un binomio, eso es lo que suma o resta. Siempre se hace el mismo procedimiento. Siempre. Profe, Sí. yo quería hacer una consulta. ¿Y podría haber hecho lo mismo con un cuarto en vez de con 4? ¿Con un cuarto a dónde? Y agregar un cuarto, así se completa el 4 y quedaría menos un cuarto. Sí, lo podría haber hecho perfectamente. Ujú. Quería saber si se podía nomás. Gracias. Acá decís vos, acá. Sí, claro. Un cuarto, entonces completa el 4 y te Sí. queda menos un cuarto. No hay ningún problema. Listo, gracias. Lo que está diciendo el compañero es que, como uno necesita tener 4, y tengo 15 cuartos, si a 15 cuartos le agrego un cuarto,
tengo 16 cuartos y 16 cuartos es 4. Eso es lo que está pensando él, que está perfecto, ¿eh? Entonces, en lugar de sumar y restar 4, le sumo y resto un cuarto, con el un cuarto positivo completo para llegar a 4, y el menos un cuarto me queda aparte. Que fíjense que es este menos un cuarto que tengo acá. Es lo mismo. Yo le puedo agregar, le puedo sumar y restar lo que quiera, siempre y cuando sea lo mismo, y me ayude para completar el cuadrado, complétenlo como quieran. Pero así se completa cuadrados. ¿Sí? Hay que saber completar cuadrados. Si uno, en lugar de ir a hacer Bhaskara para encontrar raíces, empezaba tratando de encontrar la canónica y tiene que completar cuadrados, no va a hacer Bhaskara para calcular las raíces. Porque cuando uno calcula las raíces, si las calcula desde la canónica, sale usar valor absoluto. Entonces hay muchísimas maneras diferentes de plantear el mismo ejercicio. Siempre depende para dónde uno lo vaya encarando. ¿Bien? Entonces, si yo pensara como para ir, voy a escribir acá al costadito para... Encontramos las raíces, las intersecciones, el vértice. ¿Bien? ¿Qué hace esta función respecto de su crecimiento? ¿Crece, decrece? ¿Qué les parece que hace? ¿Dónde? ¿Están ahí o se Y fueron? decrece de menos infinito a 2 y crece de Ajá, 2 a infinito. perfecto. Recuerden que cuando nosotros decimos que queremos ver el crecimiento o el decrecimiento de una función, la estamos acompañando a la gráfica. Siempre de menos infinito, siempre desde la izquierda. Entonces, y miro sobre el eje X, ¿sí? Cómo se comporta. Entonces, si yo vengo desde la izquierda, baja, 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 sigue decreciendo hasta que llega a X igual 2. Desde X igual 2 comienza a crecer. Crece, crece, crece y siempre hace lo mismo. ¿Bien? Entonces, ahora podemos incorporar algo que ya dijimos, que es que la imagen de la función va a ser desde el vértice a más infinito, desde la coordenada K del vértice a más infinito. Ahora sabemos que f decrece en menos infinito 2, que crece en 2 más infinito. ¿Bien? ¿Qué otras cosas podríamos averiguar acá? Podríamos averiguar, ahora lo vamos a hacer solo desde la gráfica, pero fíjense que yo podría buscar el intervalo de positividad, por ejemplo. ¿Cuál es el conjunto de positividad de la función? Si yo lo miro desde la gráfica. Menos infinito a 1,5. Muy bien. Y después está también 2,5 a más infinito. Ese es el conjunto de positividad. ¿Y el de negatividad? De 1,5 a 2,5. Esto que nosotros acá encontramos gráficamente, recuerden que uno lo tiene que encontrar analíticamente. Solamente voy a mostrar esto, no lo voy a resolver. Pero fíjense una cosa. También, para encontrar los conjuntos de positividad o negatividad analíticamente, busco, le vamos a poner C más y C menos analíticamente. De nuevo, uno necesita tener o la canónica o la factorizada. Porque cuando yo busco C+, tengo que buscar los x que pertenezcan al dominio de la función, que son los reales, donde f de x sea positiva. ¿Sí? Y f de x es 4x al cuadrado menos 16x más 15. Lo que tengo que hacer es resolver una inecuación, en realidad. Eso es lo que tengo que hacer. Por eso nosotros antes de ver funciones vimos resolver ecuaciones e inecuaciones, porque las íbamos a necesitar acá. Ahora, esta inecuación que a mí me quedó, yo no la puedo resolver así como está. No estoy en condiciones de resolverla.
nosotros teníamos que hacer algo para resolver esto. Bueno, acá ya tenemos ese camino hecho. Tengo dos opciones. Si quiero, trabajo con la factorizada. Esa es la factorizada. Ya la tengo esta. Si yo pienso en la factorizada, uso eso. Y si no, uso la canónica. Ahora, la que no puedo usar es la que me dieron, porque con esa que me dieron no llego a ningún lado. Si yo quiero encontrar el conjunto de positividad y utilizo la forma factorizada, acá voy a aplicar regla de los signos. Hicimos un montón de esto. Quiero que ese producto sea positivo. Entonces me voy a fijar los dos positivos, los dos negativos. Voy a hacer los dos positivos, los dos negativos. Voy a ir en cada una de esas opciones a la recta. Lo voy a marcar en la recta. Me voy a fijar qué me queda y después voy a hacer la unión. Y esa es una opción. Opción 2, canónica. ¿Cuál es la ventaja de la canónica? Puedo despejar, cosa que en la factorizada no puedo hacer. Esa es la ventaja de la canónica. Entonces, si yo quiero hacerlo por la canónica, lo voy a mostrar porque sale muy cómodo para que vean la diferencia. Sumo 1, multiplico por 1/4, aplico raíz cuadrada y me quedan las barras de valor absoluto. Y entonces acá uso propiedad de valor absoluto. Puedo usar la propiedad del mayor, tengo el valor absoluto de un número comparado con algo que es estrictamente positivo como es un medio, y entonces la propiedad del valor absoluto me dice x menos 2 mayor a un medio, o x menos 2 menor que un medio, que menos un medio. Ahí. Resuelvo estas dos, sumo 2. Ahí. Dios, otra vez. Voy. Resuelvo la cuenta. 1 medio más 2, 5 medios. Menos 1 medio más 2, 3 medios. ¿Cuál es el conjunto de positividad? Los menores que menos 3 medios y los mayores que 5 medios. Claramente, este camino, que es el que yo resolví, es mucho más cómodo que hacer la regla de los signos. Pero acá tengo que saber valor absoluto. Entonces, ¿nosotros les vamos a decir qué camino usar? No. Pero si nosotros les pedimos encontrar analíticamente el conjunto de positividad, sí o sí van a tener que trabajar o con la canónica o con la factorizada. Y ahí cada uno decide de qué manera se siente más cómodo trabajando. Si quiere Profe, usar la factorizada y la regla de los signos, o si quiere usar la canónica y despejar. Decime. si no lo piden, podemos directamente, o sea, señalarlo en el gráfico. Si el enunciado dice indicar, yo digo dónde. O sea, si a mí me dicen indicar el conjunto de positividad, yo miro el gráfico y digo acá es positiva, acá es negativa. Listo, ya está. Si a mí me dicen que lo encuentre, es porque lo tengo que hacer analíticamente. Nosotros tratamos de, en el enunciado, que no haya lugar a duda. Pero si no, uno tiene que aprender a interpretar lo que está leyendo. Si a mí me dicen encontrar, yo tengo que hacer algún procedimiento para mostrar cuál es. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces tengo que hacerlo analíticamente. Nosotros en términos generales en el enunciado les escribimos explícitamente encontrar analíticamente el conjunto de positividad de la función, para que no haya dudas de que tienen que hacerlo analítico. ¿Sí? Si dice encontrar analíticamente el conjunto de positividad de la función, y yo miro el gráfico y respondo, está mal.
Si dice encontrar analíticamente, es encontrar analíticamente. Si dice desde la gráfica contestar tal cosa, es desde la gráfica. Si yo hago de más, problema mío. Pero lo que no puedo hacer es hacer de menos. ¿Está bien? Nosotros cuando corregimos un parcial, cada consigna tiene determinados pasos, y para cada pasito que uno da tiene un puntaje. Entonces si nosotros les decimos, marcar las intersecciones, hallar las intersecciones con los ejes, hallan las intersecciones, tiene un puntaje. Decir dónde crece, me fijo dónde, tiene un puntaje. Entonces nosotros al momento de corregir vemos cada cosa que nosotros les pedimos que ustedes tenían que hacer. Detalle por detalle. Si hacen de más, es una decisión de ustedes. Lo que no pueden es hacer de menos, porque eso es lo mínimo que nosotros les estamos pidiendo que hagan. ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo encuentro el conjunto de positividad? Como quieran. Pero si dice que hay que hacerlo analíticamente, o trabajo con la canónica o trabajo con la factorizada. Cada uno lo hace como quiere, no importa eso. Mientras esté bien hecho, ya está. ¿Bien? Lo que suele ocurrir es que a veces, que también es natural, digamos, que uno se sienta más cómodo trabajando con la regla de los signos o con el valor absoluto. Para mí es más fácil usar el valor absoluto porque es más rápido. Porque me sé la propiedad, listo, ya está, terminé. Pero eso es a gusto del consumidor. No pasa nada con eso. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué vamos a hacer mañana? No, me queda un ratito, vamos a ver esto. Vale. Ya me arrepentí. Vamos acá. Todo esto ya lo dijimos. Tienen acá en el apunte otro ejemplo, otros ejemplos, ¿sí? Diferentes a los que yo trabajé. Por ejemplo, acá tienen 2x al cuadrado menos 4x menos 6, ¿bien? Que tienen para hacer exactamente el mismo trabajo, hallar la gráfica, las raíces. Fíjense que acá tienen otro ejemplo muy parecido al que yo acabo de hacer para encontrar el conjunto de positividad y negatividad, y lo tienen mostrado analíticamente. Eso es lo que ya dijimos. Vamos a ver ahora qué significa esto de la condición de paridad o imparidad de una función. Nosotros hasta acá teníamos que es una función, dominio, codominio, imagen. Empezamos a hablar de tipos de funciones, y entonces hablamos de la función lineal, hablamos en particular para la función lineal, qué características tiene, el hecho de ser una recta, ¿bien? De que yo puedo graficarla simplemente dando 2 puntos. Después incorporamos algunas definiciones generales para cualquier tipo de función. Hablamos de qué significan las raíces, qué son las raíces en una función, qué es la ordenada al origen en una función, qué son los intervalos de crecimiento de una función, qué es el conjunto de positividad de una función, qué es el conjunto de negatividad de una función. Todo eso ya lo analizamos en la parte de lineal. Ahora lo incorporamos a la parte de función cuadrática, porque lo acabamos de hacer también para la cuadrática. Otra característica que uno le puede estudiar a cualquier tipo de función es la paridad. Cuando uno dice que una función es par, lo que está diciendo es que para cualquier número que uno tome que esté en el dominio, los números opuestos tienen la misma imagen. Los opuestos tienen la misma imagen. Cuando para cualquier valor del dominio los opuestos tienen la misma imagen, se dice que la función es par. Cuando para cualquier valor del dominio los opuestos tienen imágenes opuestas, se dice que la función es impar. Y esa es la definición de ser par o ser impar. Esta condición de ser par o ser impar, por supuesto, tiene una correlación con la gráfica, digamos, porque ¿qué significa? Vamos a venir acá. Esto de ser par o ser impar, digamos, tiene una implicancia con la gráfica.
quiere decir algo gráficamente. Cuando yo digo que una función es par, vamos a venir acá, dice, la imagen de cada X no cambia si se cambia por su opuesto. O sea, lo que yo estoy diciendo es, si vos tenés acá los ejes, yo tengo el eje X y tengo el eje Y. Supongamos que el dominio son todos los reales, o sea, no tengo problema con los valores que yo quiera tomar acá en el eje X. Si yo tomo la imagen de un valor, si este es X0, y digo que la imagen está acá arribita, el opuesto de este que está acá a la misma distancia, pero para el lado izquierdo, tiene que tener imagen en el mismo lugar. Eso me está diciendo. Para cualesquiera dos opuestos que yo tome, la imagen es la misma. Si yo tomo este con este, tienen que tener la misma imagen. Si yo tomo este con este, tienen que tener la misma imagen. No importa dónde estén, pero si yo tomo dos opuestos, tienen que tener la misma imagen siempre. Eso hace que gráficamente uno pueda decir que las funciones que son pares, gráficamente son aquellas que son simétricas, gráficamente, las funciones pares son simétricas respecto, qué horrible que está esto, encima que ya de por sí tengo letra fea. A ver, gráficamente, las funciones pares son simétricas respecto al eje Y. ¿Qué significa esto? Que si yo pudiera tener el gráfico de una función par, cuando yo la pliego por el eje Y, cuando yo doblo por el eje Y, se superponen la gráfica de la función. Eso es lo que significa ser par. Entonces, ¿qué función les parece a ustedes que es par? La de x al cuadrado. La x al cuadrado. Ese es el clásico ejemplo de una función par. La x al cuadrado. Porque si yo tengo una x al cuadrado, no esta, la x al cuadrado, si yo tengo y igual a x al cuadrado, esa, justamente lo que está ocurriendo, la voy a llevar para allá, ahí está. Justamente está ocurriendo lo que acabamos de decir. Los valores que son opuestos tienen siempre la misma imagen. Entonces, ¿cuál es el ejemplo clásico de una función par? La función y igual a x al cuadrado. Porque si yo tomo el 1 y el menos 1 tienen la misma imagen, el 2 y el menos 2, el 1 medio y el menos 1 medio, el menos 20 y el 20, el 100 y el menos 100. Entonces, la y igual a x al cuadrado es el típico ejemplo de una función que es par. La y igual a x al cuadrado. La y igual a menos x al cuadrado también es par. Porque si yo en lugar de tener esa función tengo esta, menos x al cuadrado, si yo la pienso con las ramas apuntando hacia abajo, ¿sí? La misma forma curvada, pero con las ramas apuntando para abajo, y también es par. Porque si yo pudiera plegar por el eje Y, por este eje, y pudiese doblar, la rama que está del lado izquierdo se superpone con la rama del lado derecho. Entonces esta función también es par. La pregunta entonces que surge es, ¿cualquier parábola es par? No, profe. No, ¿Por qué no?
Y porque puede ser que el eje de simetría no coincida directamente con el eje Y. Ahí está. Esa es exactamente la respuesta. Las parábolas, gráficamente, digamos, las parábolas solo van a ser pares aquellas que tengan el eje de simetría coincidiendo con el eje Y. Es decir, si yo tomo cualquier parábola que no tenga vértice sobre el eje Y, dejó de ser par. Entonces, ¿cuáles son aquellas funciones para las funciones que vimos nosotros hasta ahora, que son básicamente dos, las parábolas y las rectas? Las parábolas que tienen vértice sobre el eje Y siempre son pares. Las otras no. ¿Bien? ¿Cuál es el ejemplo clásico de la función impar? Veamos qué nos dice la función impar, y con eso terminamos. Cuando yo tengo una función que es impar, si tengo el eje X y tengo el eje Y, lo que me está diciendo es, para los valores que son opuestos, X y menos X son opuestos, las imágenes son opuestas. O sea que si la imagen de este valor está acá arriba, la imagen del opuesto es la opuesta de este. Si la imagen de este otro valor, que no sé quién es, estoy tomando puntos cualquiera, está por acá, la imagen del opuesto de este también está por acá. Eso es lo que ocurre con las funciones, que son impares. ¿Cuál es el clásico ejemplo de la función impar? La recta que pasa por el origen. Toda recta que pase por el origen es una función impar. La clásica, esta se llama función identidad, igual a X. Esa es una función impar. Vamos a hacerla ahí, me la voy a llevar para allá. Este es el ejemplo, esperen que no quiero que me quede fuera. Ahí está. Las funciones impares, gráficamente las funciones impares, las funciones impares son simétricas, pero respecto de un punto. Respecto al origen de coordenadas. Por ejemplo, esa función lineal. Este es el ejemplo de par y este es el ejemplo de impar. Si yo tomo valores opuestos, tienen imágenes opuestas. Tomo el 2, la imagen del 2 está acá. Si yo voy al menos 2, la imagen del menos 2 es la opuesta de esta. Eso es lo que estoy diciendo. Este y este son opuestos. Y ese procedimiento se puede repetir para cualquier valor que esté en el dominio. Entonces, ¿por qué estamos introduciendo el tema de la paridad acá? Porque acabamos de ver justo un ejemplo de una función que es par y un ejemplo de una función que es impar. Pero esta condición se le puede analizar a cualquier tipo de función. ¿Cuál es el ejemplo clásico de la función par? Cualquier parábola que tenga vértice en el eje Y. ¿Cuál es el ejemplo clásico de la función impar? Cualquier recta que pase por el origen de coordenadas. Ese es el ejemplo clásico de ver cuándo una función es par y cuándo una función es impar. Ahora, esta característica de ser par o ser impar se le puede estudiar a cualquier tipo de función. No importa la función que nosotros tengamos, le podemos analizar la paridad o la imparidad. Esto se demuestra analíticamente. Bien, nosotros por ahora, y lo vamos a dejar acá, lo vamos a ver desde la gráfica. Entonces yo para saber, la clase que viene ya lo vamos a incorporar analíticamente, ¿no? Pero digo, hoy para cerrar el tema, desde la gráfica yo miro si una función es par, es impar o ninguna de las dos cosas. Si es simétrica respecto del eje Y,
Si yo cuando la veo la puedo plegar por el eje Y y se superpone, es par. Si yo necesito plegar 2 veces, así se ve la simetría respecto de un punto. Cuando yo quiero ver la simetría respecto de un punto, pliego 2 veces, una vez por cada eje. ¿Bien? Si yo pliego por el eje X, esta parte que está por debajo del eje X pasa a estar por encima acá. Y si yo vuelvo a plegar, pero ahora por el eje Y, la parte que acabo de subir se pliega con la parte que ya estaba. Digamos con esta, lo voy a indicar así. Cuando pliego por el eje X, esta parte pasa a estar acá arriba. Y cuando pliego por el eje Y, esta parte que estaba arriba pasa a superponerse con esta parte de la recta. Cuando uno hace ese pliegue doble, pliega 2 veces y se superpone, es porque la simetría es respecto del punto. Cuando eso ocurre es impar. Cuando pliego una sola vez por el eje Y y se superpone, es par. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer mañana? Vamos a seguir trabajando con esto de las condiciones de paridad e imparidad. Vamos a incorporar lo que se llaman funciones potenciales, ¿sí? Que son funciones polinómicas con determinadas características que vamos a poder estar estudiando, y vamos a avanzar en el estudio de los diferentes tipos de funciones. Mañana vamos a comenzar con el trabajo con funciones racionales. ¿Bien? Yo hoy voy a subir el apunte de la parte de funciones racionales y mañana vamos a comenzar a trabajar con eso. Recuerden que esta semana vamos a tener bastante teoría, porque la semana que viene no hay teoría. Bien, entonces vamos a tener teoría hoy, teoría mañana y teoría el jueves para avanzar en el estudio de funciones y que ustedes tengan la semana que viene para practicar. Bien, esa es la idea de la semana del estudiante. Que no se avance en la teoría, en las materias, solo se haga práctica, pensando en que alguno de ustedes pueda estar preparando algún final para después. ¿Estamos? Así que voy a detener la grabación. Recording stopped. Sé que me pasé unos minutitos y que algunos tienen clase, así que nos encontramos mañana a las 8:30 y hoy por la tarde voy a subir el apunte de la parte que continúa. Bueno, profe, nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana, profe, gracias. Mañana.